en el mundo mágico de Alice, atrévete a descubrir la increíble historia de Louise Hay. Usted puede sanar su vida. Capítulo 3. ¿De dónde proviene? El pasado no tiene poder sobre mí. Está bien, hemos examinado un montón de cosas y hemos ido pasando por el cedazo lo que creíamos que era el problema. Ahora nos hemos encontrado con lo que a mi modo de ver es el verdadero problema. Nos sentimos totalmente desvalorizados y el amor a sí mismo escasea. Según cómo veo yo la vida, si hay algún problema, esto tiene que ser verdad. Veamos entonces de dónde vino esta creencia. ¿Cómo pasamos de ser un bebé diminuto que conoce su propia perfección y de la vida a convertirnos en una persona con problemas que se siente en mayor o menor medida indigna y no merecedora de amor? Aquellos que ya se aman a sí mismos pueden amarse aún más. Piensen en una rosa. Desde el momento que es un capullo, mientras se abre para florecer plenamente, hasta que se le cae el último pétalo, es siempre bella, siempre perfecta, siempre cambiante, lo mismo que nosotros. Somos siempre perfectos, siempre bellos, siempre cambiantes. En todo momento hacemos lo mejor que podemos con el entendimiento, la conciencia y el conocimiento que tenemos. A medida que tengamos más entendimiento, más conciencia, más conocimiento, iremos haciendo las cosas de otra manera. La limpieza de la casa mental. Ahora es el momento de examinar un poco más nuestro pasado, de echar un vistazo a algunas de esas creencias que han venido rigiéndonos. A algunas personas esta parte del proceso de limpieza se le hace muy dolorosa, pero no tiene por qué serlo. Debemos mirar qué es lo que hay que limpiar antes de poderlo hacerlo. Si uno quiere limpiar una habitación a fondo, empezará por revisar todo lo que hay en ella. Habrán algunas cosas que mirará con ternura y las lustrará o les quitará el polvo para darles una belleza nueva. Con otras, tomarán nota de que necesitan una reparación o un retoque. Habrá algunas que jamás volverán a servirle y es el momento de deshacerse de ellas. Las revistas y los periódicos viejos, como los platos de papel usados, se pueden tirar con toda la calma a la basura. No hay necesidad de enojarse para limpiar una habitación. Lo mismo sucede cuando estamos limpiando nuestra casa mental. No hay necesidad de enojarse porque algunas de las creencias que guardamos en ella ya no sirva. Dejémosla partir tan fácilmente como después de haber cenado. Arrojamos a la basura los restos de comida. ¿Realmente buscaría usted en la basura de ayer algo para preparar la cena de esta noche y para crear las experiencias de mañana? ¿Rebusca en la vieja basura mental? Si una idea
o una creencia no le sirve, renuncie a ella. Ninguna ley dice que porque una vez haya creído en algo, tiene usted que seguir haciéndolo para siempre. Veamos, pues, algunas de esas creencias que nos limitan y observemos de dónde vienen. Creencia limitativa. Yo no sirvo para nada. ¿De dónde proviene? De un padre que le repitió insistentemente que era un estúpido. El cliente decía que quería ser un triunfador para que su padre se enorgulleciera de él, pero como estaba cargado de culpa, que le creaba resentimiento, lo único que podía producir era un fracaso tras otro. El padre no dejaba de financiarle negocios que siempre fracasaban. El cliente usaba esos fracasos para desquitarse, obligando a su padre a pagar continuamente, pero por supuesto el que más perdía era él. Creencia limitativa. Falta de amor a sí misma. ¿De dónde proviene? Del intento de obtener la aprobación del padre. Nada había menos deseable para esa clienta que ser como su padre. Jamás podían ponerse de acuerdo en nada y estaban siempre discutiendo. Ella solo quería su aprobación, pero no conseguía más que críticas. Estaba llena de dolores físicos, exactamente como su padre, pero no se daba cuenta de que el enojo que sentía era la causa de los dolores, tal como le sucedía también a su padre. Creencia limitativa. La vida es peligrosa. ¿De dónde proviene? De un padre asustado. Otra clienta veía la vida como algo hosco y duro. Reírse era difícil para ella y cuando lo hacía, temía que le sucediera algo malo. Le habían criado con la amenaza de que si te ríes te lo harán pagar. Creencia limitativa. No sirvo. ¿De dónde proviene? De sentirse abandonado y descuidado. Al cliente se le hacía difícil hablar. El silencio se había convertido en su modo de vida. Acababa de dejar las drogas y el alcohol. Estaba convencido de su inutilidad. Su madre había muerto cuando él era muy pequeño y lo había educado una tía que muy rara vez le hablaba, a no ser para darle alguna orden, de modo que el muchacho creció en silencio, hasta comía solo y sin hablar, y días tras días permanecía solo en su habitación, en silencio. Había tenido un amante que era también un hombre taciturno. Ambos pasaban la mayor parte del tiempo juntos, sin hablar. Cuando aquel hombre murió, mi cliente volvió a quedarse solo. Ejercicio. Mensajes negativos. El ejercicio siguiente consiste en apuntar en una hoja grande de papel todas las cosas que sus padres decían que estaban mal en usted. ¿Cuáles eran los mensajes negativos que usted oía? Concédase el tiempo suficiente para recordar tantos como pueda. Por lo general, con 1 hora está bien. ¿Qué le decían sobre el dinero? ¿Y sobre su cuerpo? ¿Qué le decían del amor y de las relaciones sexuales? ¿Qué le decían sobre su capacidad creadora? ¿Cuáles eran las cosas limitadoras o negativas que le decían? Si puede, considere objetivamente estos puntos y dígase con qué de ahí es de dónde proviene esta creencia. Ahora busque
otra hoja de papel para profundizar un poco más. ¿Qué otros mensajes negativos oyó usted de pequeño? ¿De sus parientes? ¿De sus maestros? ¿De sus amigos? ¿De figuras de autoridad? ¿De su iglesia? Escríbalos todos, tomándose su tiempo. Esté atento a las sensaciones corporales que vaya teniendo. En esas 2 hojas de papel están las ideas que necesita hacer desaparecer de su conciencia. Son esas las que le hacen sentir que no sirve. Como base del guión de nuestra vida, usamos aquellos primeros mensajes. Todos somos niñitos buenos y aceptamos obedientemente lo que ellos nos dicen que es verdad. Sería muy fácil limitarse a culpar a nuestros padres y ser víctimas durante el resto de nuestra vida, pero no sería muy divertido y ciertamente no nos sacaría del atolladero. Culpar a la familia, echar la culpa a alguien, es una de las maneras más seguras de seguir con un problema. Al culpar a otro, renunciamos a nuestro poder. Entender las cosas nos permite distanciarnos del problema y controlar nuestro futuro. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro va siendo configurado por lo que pensamos hoy. Para liberarnos es imprescindible que comprendamos que nuestros padres hicieron lo mejor que podían, darle la conciencia y los conocimientos que tenían. Cada vez que culpamos a alguien, dejamos de hacernos responsables de nosotros mismos. Las personas que nos hicieron esas cosas tan terribles estaban tan asustadas y desorientadas como nosotros. Sentían el mismo desvalimiento, no tenían la menor posibilidad de enseñarnos nada más que lo que ellos les habían enseñado. ¿Qué sabe usted de la niñez de sus padres? Especialmente antes de los 10 años, si todavía le es posible averiguarlo, pregúntesles. Si puede saber algo de cuando ellos eran niños, les será más fácil entender por qué hicieron lo que hicieron. Y ese entendimiento le aportará compasión. Si no lo sabe y ya no puede averiguarlo, procure imaginarse cómo puede haber sido. ¿Qué clase de infancia puede crear un adulto así? Usted necesita saberlo por su propia libertad, porque no puede librarse mientras no los libere. No puede perdonarse mientras no los perdone. Si les exige perfección, también se la exigirá a sí mismo y será duramente toda su vida un desdichado. Elegimos a nuestros padres. Yo estoy de acuerdo con la teoría de que elegimos a nuestros padres. Las lecciones que aprendemos suelen armonizar perfectamente con las debilidades de los padres que tenemos. Creo que todos vamos haciendo un viaje interminable a través de la eternidad. Venimos a este planeta para aprender determinadas lecciones que son necesarias para nuestra evolución espiritual. Escogemos nuestro sexo, el color de nuestra piel, nuestro país y después buscamos los padres que mejor puedan reflejar las pautas que han de regir nuestra vida. Hacemos nuestras visitas a este planeta
como quien va a la escuela. Si uno quiere hacerse esteticista, va a una escuela de esteticistas. Si quiere ser mecánico, a una escuela industrial. Si quiere ser abogado, a una facultad de derecho. Los padres que hemos escogido esta vez son la perfecta pareja de expertos en lo que hemos decidido aprender. Cuando crecemos, tenemos tendencia a señalar a nuestros padres con un dedo acusador, reprochándoles: mirad lo que me hicisteis. Pero yo creo que los escogemos. Escuchar a los demás. Cuando éramos pequeños, nuestros hermanos y hermanas mayores eran dioses para nosotros. Y es probable que si ellos eran desdichados, se desquitaran con nosotros, física o verbalmente. Quizá nos dijeran cosas como: le diré a mamá o a papá lo que hiciste, infundir culpa. Tú eres una mocosa y no puedes hacer eso. Eres demasiado estúpido para jugar con nosotros. También es frecuente que los maestros nos hayan influido mucho. En 5º grado, la maestra me dijo enfáticamente que yo era demasiado alta para ser bailarina. Yo lo creí y dejé de lado mis ambiciones en ese campo hasta que ya fue demasiado tarde para encarar profesionalmente la danza. ¿Comprendía usted que las pruebas y las notas no servían más que para ver cuánto sabía usted en un momento dado? ¿O era un niño que sentía que lo que medían era su propio valor? Nuestros primeros amigos comparten con nosotros nuestra propia información errónea sobre la vida. Nuestros compañeros de escuela pueden herirnos profunda y duramente con sus burlas. Mi apellido, cuando iba a la escuela, era Luney y los chicos solían llamarme lunática. También los vecinos tienen su influencia, y no solo por sus observaciones, sino también porque en casa nos reprendían como un ¿qué dirán los vecinos? Procure recordar qué otras figuras de autoridad tuvieron influencia en su niñez. Y por cierto, que están las afirmaciones enérgicas y muy persuasivas que nos llegan mediante los anuncios de la prensa y la televisión. Demasiados son los productos que se venden, haciéndonos sentir que si no lo usamos nos falta clase o somos tontos. Todos estamos aquí para trascender nuestras primeras limitaciones, sean estas las que fueren. Estamos aquí para reconocer nuestra propia magnificencia y nuestra divinidad. No importa lo que ellos nos hayan dicho, usted tiene sus propias creencias negativas para superar y yo tengo que superar las mías. En la infinitud de la vida, donde estoy, todo es perfecto, completo y entero. El pasado no tiene poder sobre mí, porque me dispongo a aprender y a cambiar. Veo el pasado como algo necesario para llegar a donde hoy estoy. Me dispongo a empezar desde donde me encuentro ahora, a limpiar las habitaciones de mi casa mental. Sé que no me importa por dónde comience y por eso ahora empiezo por las habitaciones más pequeñas y más fáciles. Y de esta manera no tardaré en ver los resultados. Me fascina
está en mitad de esta aventura, porque sé que nunca volveré a pasar por esta experiencia. Me dispongo a liberarme. Todo está bien en mi mundo.